muy claras, siempre y cuando uno esté dispuesto a ver que eso puede tener que ver con Claro, eso. a este tipo de situación nos ha llevado también un poco la sociedad actual, ¿no? Los padres están muchas horas. Yo les preguntaba a los dos niños, claro, sus padres están en casa, tienen conocimientos, pero padres y madres que están muchas horas de la jornada dedicados a su trabajo y que no tienen una buena base educativa, no pueden ofrecer eso a sus hijos, ni compañía ni enseñanza. Es decir, que estemos así es la consecuencia también de lo que hemos creado un poco, ¿no? Es imposible plantearse eso con la estructura que tenemos en estos momentos. Y esa estructura nunca va a cambiar hasta que los padres no hagan la opción de, por ejemplo, reducir su jornada de trabajo, a lo mejor durante algunos años reducir su nivel de vida económico para tener la opción de estar más con sus niños. Además, eso del nivel educativo, yo creo que el hecho de que aquí, por ejemplo, haya dos niños cuyos padres son psicoterapeutas, no es porque para educar en casa tú tienes que tener un nivel académico o educativo alto, sino a lo mejor nosotros por nuestra profesión hemos sido más sensibles a ver lo que puede pasar con una persona si no se le respeta lo que le surge en ese momento. Yo creo que para educar en casa, con que uno no sea analfabeto, con que uno tenga un mínimo de interés por cosas y por los niños, y que sepa dónde está la biblioteca más cercana, eso ya es suficiente. ¿La escuela canaliza bien la curiosidad de los niños, piensa usted, tal como está estructurada en estos momentos? No, yo pienso que no. Bueno, por lo que mi hijo mismo dijo, es prácticamente imposible que a 30 niños les interese la misma cosa en el mismo momento. Eso, por muy mago que sea un maestro, es muy difícil de producirse. Y además también está el problema de que para que 30 niños puedan seguir la misma cosa hay que estructurarlo de una manera que no tiene nada que ver con la vida real. Por ejemplo, aquí en el programa anterior que se mencionaba el problema de la lengua, si usted imagina por un momento que a los niños pequeños se les enseñaría su lengua materna, de la misma manera que se enseña idioma en el colegio, o sea, separando sustantivos de adjetivos, y en lugar de hablar simplemente de las cosas que le interesan al niño en ese momento o que papá y mamá quieren decirle, enseñarles un idioma sencillo primero y después más complicado y separarlo en elementos gramáticos, ningún niño hablaría castellano en España. ¿Me explico? Así que esa estructura misma tiene que ver más con la función del colegio que con el interés del niño. ¿El hecho de que la escuela sea obligatoria ayuda al desarrollo integral de los niños? Es decir, si no fuera obligatoria, ¿cambiaría la percepción que los niños tienen de la escuela? No sé, usted pregúntese a sí misma si cualquier cosa que le sea obligatoria le ayuda algo en su desarrollo y ya tiene la respuesta. Pero mi obligación era que usted lo dijera, que la respuesta la diera usted. Yo le agradezco que esté con nosotros. Nuria Lacasa, buenos días. Buenos días. Es maestra, pertenece a la asociación Rosa Sensat, es también madre, es decir, que tiene la doble experiencia. Ella imparte cursos de formación en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Autónoma de Barcelona y ha conseguido, el grupo de trabajo en el que ella está integrada, con sus investigaciones sobre la educación a partir de las realidades actuales de consumo, medio ambiente, etcétera, un Premio Nacional de Investigación y Ciencia que da el Ministerio de Educación. Supongo que siempre es un soporte, ¿no? Es un soporte, que sí. se reconozca el esfuerzo de uno. Me gustaría decir que no lo conseguí sola, sino el equipo, sí, por supuesto. Bueno, la escuela la definimos como el lugar en el que se nos imparten enseñanzas, pero la escuela nos da otras cosas, ¿no? Otro tipo de estructuras aparte de la enseñanza, que se puede siempre discutir, pero hay otras cosas que nos aporta, ¿no? El estar escolarizados. Sí. Lo que pasa es que la primera cosa que tendríamos que entender es que la enseñanza hasta hace unos años era enseñanza de conceptos. Desde hace unos años, desde que la reforma se ha ido implantando poco a poco, la enseñanza no son solo conceptos, sino que es la manera de entrar en estos conceptos, es decir, todos los procedimientos, técnicas, habilidades y las actitudes de los niños delante de estos conceptos. Esa es la primera cosa que tendríamos que aclarar. Entonces, en la escuela
en la escuela no se va solo para aprender que, por ejemplo, no es bueno fumar porque ataca a los pulmones y porque entonces los pulmones y las arterias y no sé qué, sino tener unas actitudes hacia el poder o no poder fumar y conseguir unos comportamientos adecuados a cada uno. Es decir, que el que quiera lo pueda hacer. Entonces, digamos que la reforma se encamina a aplicar, que eso es lo que tú te encontrabas falto cuando ibas a la escuela, a aplicar todo aquello que vamos aprendiendo, aplicarlo a la vida cotidiana, a la vida real. Y si no lo encontramos en la vida real, intentamos acercarla a la escuela, para que vean que todo aquello que aprenden no es absurdo, que todo aquello que aprenden sirve para algo. Pero usted cree, la reforma se está implantando lentamente en todas las escuelas del país, pero usted cree que en principio se concibe la escuela así, todos los profesores están trabajando así, porque cada vez que habla un maestro de Rosa Sensat, todos los padres llaman por teléfono aquí y dicen, es que yo quiero que esa sea la maestra de mi hijo, o ese sea el maestro de mi hijo. Claro, todavía no es tan mayoritario, porque claro, lo que usted ha dicho se acerca bastante a lo que dicen los niños, a lo que dice el psicoterapeuta, pero la realidad usted sabe muy bien que no es así. Digamos que... Todavía no es así. Que todavía no es así. Las personas no cambiamos de hoy para mañana. La reforma, el implante de la reforma es muy reciente y por tanto vamos cambiando a medida que vamos aprendiendo. Los maestros somos personas y somos personas que vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo pues seguramente de vosotros, de las cosas que nos criticáis y que nos decís que os encontráis y que nos gustan. Y intentamos precisamente llegar al individuo, no al global de la clase, y que todo es como un chiste del Tonucci en Cuadernos de Pedagogía, que salían todos igualitos, peinados igualitos, con la cartera en la misma mano, sino que cada uno salga con su personalidad y encarando la vida desde su punto de vista. Por ejemplo, los padres que han optado por darles la formación a sus hijos de las materias que a ellos les interesan o de las materias que ellos piensan que son las más oportunas para sus hijos, les dan a los niños y a las niñas una visión, la suya. Si los niños están escolarizados y la escuela les da una visión X, también es la visión de la escuela. Hay muchos padres que ceden todo eso a la escuela, es decir, nos encontraríamos con los dos opuestos, ¿no? Supongo que lo lógico sería que los padres cedieran a la escuela una parte, pero conservaran una, y la escuela lo mismo. Es decir, que hubiera una simbiosis, ¿no? Sí, que eso es lo más difícil de conseguir. Desde luego, a ver, lo primero que decimos los maestros, o que dijimos los maestros cuando nos enseñaron las bases de la reforma, dijimos, es que todo lo tenemos que hacer, es que ahora educación ambiental, consumo, educación para la salud, todo eso estaba en casa. La educación religiosa, la ética, todo eso estaba en casa, todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Es decir, se ha delegado demasiado en la escuela. Entonces, digamos que yo no es que no esté de acuerdo en que se traten en la escuela todos esos temas, pero lo que sí que no estoy en absoluto de acuerdo es en que se delegue, porque precisamente los niños y todas las personas aprendemos a partir de diferentes puntos de vista, y los padres pueden tener unos puntos de vista, pueden tener muy clara la educación de sus hijos, pero la mayoría la educación la delegan. Esa es la realidad que nos encontramos día a día, ¿no?, en la escuela. Yo le agradezco también que esté aquí y que nos ayude con su punto de vista y su experiencia. Elsa Haas, buenos días. Buenos días. Elsa Haas es promotora en España de Aprender sin Escuela. Es un movimiento de objeción escolar que no sé, hace muy poco, ¿no?, que está en España. Bueno, yo llevo 7 años en España y hace unos 6 saqué el primer boletín y he sacado hasta ahora 2 boletines. Es un boletín que sale de forma muy esporádica, ¿no? Hay familias que llevan años aquí haciendo esto, han empezado a ponerse en contacto conmigo y probablemente hay muchas más familias que no conozco, pero en España está empezando. Los precursores han sido el Reino Unido y Francia. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Y Canadá. ¿Y cómo surgió este movimiento? Pues siempre ha habido familias que no han mandado a sus hijos al colegio. Esto es un hecho histórico, pero en tiempos recientes, hacia finales de los años 70,
por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde soy yo y conozco mejor la situación ahí, las familias empezaron a organizarse porque tenían algunos problemas legales. Entonces se ponían en contacto unas con otras y empezaron a intentar cambiar las leyes. Porque en algunos estados se exigía que los niños fueran al colegio y en otros estados simplemente que recibieran una educación, y eso se interpretaba de una forma muy tradicional, de colegio solamente. Existen ya experiencias con todos estos años de funcionamiento de este sistema, experiencias de chicos y de chicas que no han sido escolarizados y que después han podido acceder a las universidades a estudiar las carreras que les ha interesado, con buenos resultados, ¿no?, de aprendizaje. Sí, muchos. Eso debe querer decir que, bueno, cualquier método es bueno si realmente se aprende. Sí, yo no diría que entrar en una universidad necesariamente quiere decir que la educación ha sido buena, y no entrar en una universidad quiere decir que ha sido mala. No pienso en esos términos, pero lo que sí hay que saber aquí es que en otros países ya llevamos muchísimos años con que los chicos que no van al colegio tienen posibilidades de hacer las cosas que hacen los chicos que sí van al colegio. O sea, en el 87, por ejemplo, un chico entró en la Universidad de Harvard simplemente porque sacó unas buenas puntuaciones en unas pruebas tipo test y porque era capaz de explicar en una entrevista lo que había aprendido en casa a lo largo de todos los años. Nunca antes había ido al colegio. Ahora, la prensa se concentró ahí en el campus de Harvard a entrevistarle porque creían que era algo muy nuevo, ¿no? En esta época a lo mejor es algo nuevo. Antiguamente, claro, los chicos aprendían en casa muy comúnmente. La aristocracia lo hacía con profesores particulares. Entonces, creemos que la escuela es una institución muy antigua, pero la escuela obligatoria universal existe desde hace unos 100 años. O sea que todo esto no es tan revolucionario como parece a simple vista. Lo que pasa que en esos últimos 100 años ha habido unos cambios sociales que los niños, en lugar de tener un lugar natural también por necesidad de supervivencia en la sociedad, más y más tenían que apartarse de la sociedad. O sea que en lugar hay que aparcarles en algún lado porque ya no hay, por ejemplo, puestos de trabajo donde los niños puedan simplemente estar con sus padres. Claro. O bien por razones laborales o de seguridad o porque hay mucho desplazamiento, etc. Entonces ahí se ha creado un problema y ahora esto se explica en términos de las necesidades de los niños, pero eso es la historia vieja de cuando los adultos hacen algo que les conviene, dicen que es por tu propio bien. Y ahí, por ejemplo, la pregunta que usted puso a mi hijo, por ejemplo, que tus padres entonces seguramente te han dado clases, porque aprender hay que hacer. Y yo diría que ahí está el malentendido básico, que en los últimos 100 años enseñar se ha hecho idéntico a aprender, y en realidad no tiene